Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos el día de hoy a otro video en Panamet. Y el día de hoy vamos a hablar de hiperglicemia neonatal. Listo, entonces vamos a correlacionar la hiperglicemia neonatal con la diabetes congénita. Entonces, bueno, ¿cómo definimos hiperglicemia neonatal? Pues lo definimos como una hiperglicemia persistente, más allá de 125 miligramos de cilitro en ayunas y mayor a 200 postprandial. Sin embargo, en neonatos, la hiperglicemia que vamos a considerar de importancia clínica es cuando nuestro paciente tiene unas glicemias mayores a 180 a 200. Ahí nos vamos a preocupar y ahí es donde vamos a comenzar a actuar. Entonces, bueno, como hemos venido hablando en toda esta sección, esto es mucho más común y prevalente en pacientes pretérmino. Su prevalencia es del 25 al 75%. Y es normal o suele suceder entre el tercer quinto y día del nacimiento, por lo que toca buscar la causa. Pero se suele resolver de 2 a 3 días después de la transición, por lo cual es un cuadro que se suele autorresolver por sí solo. Esta diabetes mellitus tiene una incidencia muy baja, de uno entre 90.000 a 160.000 nacimientos. En realidad es muy raro y muy poco común. Y en pacientes menores a 6 meses se da por lo general por causas genéticas. Entonces, bueno, entre los factores de riesgo, pues tenemos la restricción del crecimiento intrauterino, el estrés fisiológico, sobre todo el estrés, y ya vamos a hablar el por qué, la alimentación enteral y hay algunas drogas como los esteroides maternos, los vasoactivos, la cafeína, teofilina y pues los corticoides, que como bien sabemos los corticoides por su manera de actuar, pues nos generan usualmente hiperglicemia. Entonces aquí dentro de otro tipo de clasificación de las etiologías, digamos que lo más frecuente es, lo primero es que tenemos una infusión excesiva de glucosa, es decir que nuestro paciente tiene un flujo metabólico mucho más alto de lo que debería. También pacientes sépticos, porque la sepsis es un fenómeno estresor que aumenta la síntesis de hormonas hiperglicemiantes como lo es el glucagón, como lo son los catecolaminas, los corticoides. Todo fenómeno estresor genera un aumento de la glucosa en sangre. Eso es fisiología tanto de adultos como de neonatos. Y pues ya hay causas más infrecuentes como la diabetes transitoria y la permanente. Entonces, bueno, entre las cosas infrecuentes vamos a hablar un poquito de qué es la transitoria, la permanente y los síndromes genéticos. Entonces, dentro de la transitoria vemos que esta es autolimitada y se resuelve pues durante el primer a segundo año de vida. Se asocia sobre todo a alteraciones en el cromosoma 6. Cuando hablamos de alteraciones metabólicas neonatales, el cromosoma 6 va a ser nuestro principal actor, dado que ha sido el gen que más se le ha estudiado a este tipo de alteraciones. Y se asocia más que todo a la transmisión a través del alelo paterno, por defectos en la metilación. Y ya la hiperglicemia permanente, pues es una que es persistente y que dura toda la vida en los pacientes a los cuales se les da. Esto es supremamente raro, se asocia a mutaciones en las subunidades KIR6.2 y SUR1 de los canales de potasio asociados a ATP y también se asocia a otros genes como el KCNJ11, el ABCC8 y los genes tipo FOX. Pero en esta presentación yo les quería mostrar pues qué es lo que ocurre molecularmente en esta alteración. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? ¿Listo? Entonces, normalmente lo que va a ocurrir es que cuando hay una baja concentración de glucosa, pues es decir, pues no necesitamos la síntesis de otras hormonas, pues lo que va a suceder es que los canales de potasio en la célula van a estar abiertos y no van a permitir que se secrete la insulina. Y pues cuando esta glucosa aumenta en sangre, lo que va a ocurrir es que se van a cerrar estos canales de sodio mediados por ATP, van a permitir la liberación de calcio y en el retículo endoplasmático se van a secretar vesículas para la secreción de insulina. Y la insulina es la que va a permitir que los niveles de glucosa en nivel sanguíneo bajen considerablemente. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero ¿qué es lo que pasa en la diabetes neonatal permanente? Que estos canales de potasio
van a estar mutados y van a permanecer siempre abiertos. ¿Esto qué implica? Que no va a haber una secreción de insulina. La insulina se va a producir en el retículo endoplasmático de manera normal, pero no se va a secretar hacia la sangre. Entonces, ¿esto a qué lleva? Pues a que los niños tengan diabetes desde muy tempranas edad. Entonces, ese es el problema. Digamos que aquí pues los tenía un estudio de cohortes que realizaron pues en Estados Unidos, donde nos mostraron pues las características de los pacientes con diabetes neonatal permanente y diabetes neonatal transitoria. Entonces pues como vemos aquí, pues en la transitoria se asocia a pacientes de más bajo peso que en la permanente y pues básicamente eso es como lo más importante. Sí, básicamente eso es lo más importante en esa parte. Era algo que les traía asociado. En cuanto a síndromes genéticos, entonces también traje este síndrome que se llama el síndrome de Walcott-Rallison, que se caracteriza por diabetes neonatal, por displasia esquelética, retraso en el desarrollo y disfunción hepática. Es supremamente raro, su mortalidad es alta, estos niños no tienen en realidad un buen pronóstico. Dentro de su fisiopatología, vemos que esto se relaciona sobre todo con los aportes exógenos. Entonces, dado que hay un aumento del consumo tisular de glucosa por alguna causa específica, hay una producción hepática de glucosa por medio de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis desacelerado. Entonces, el aumento en la producción de glucosa por medio de estas dos vías, glucogenólisis y gluconeogénesis, genera un aumento de la glucosa en sangre. ¿Cómo se caracteriza el cuadro clínico? Poliuria. Nosotros, ¿cómo vamos a evaluar la poliuria en recién nacidos? Con el gasto urinario. El gasto urinario normal en un recién nacido es de 1 a 5. Si está mayor a 5, lo comenzamos a preocuparnos. Lo otro es que vamos a ver signos de deshidratación y va a haber alteración hidroelectrolítica. Cuando hiperglicemia se caracteriza por tener hipernatremia e hipocalemia. En cuanto al diagnóstico, pues simplemente lo que vamos a hacer es que, como bien sabemos, a todos los niños se les tiene que hacer el tamizaje con una glucometría y si vemos esa glicemia mayor a 180, pues vamos a pedir los electrolitos, unos gases arteriales, dependiendo del cuadro y lo que estemos sospechando, vamos a ver qué pedimos, ¿listo? Y pues ya vamos a profundizar cómo es el manejo. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a manejar a estos pacientes? Lo primero es que los pacientes deben estar monitorizados. ¿Listo? ¿En qué pacientes de verdad vamos a estar ahí encima con una hiperglicemia que nos puede asustar? En los primeros, en los bebés con un peso extremadamente bajo, en los pacientes críticos y en los pacientes que estén recibiendo infusión de insulina. Entonces el tratamiento tiene como unas fases. ¿Listo? La primera va a ser administrar aminoácidos, infusiones lipídicas, con el objetivo de generar otra vía de producción de glucosa y pues que no se utilicen las reservas que se encuentran ahí mismo. Entonces esto va a favorecer la gluconeogénesis y así vamos a disminuir la hiperglicemia. Y también durante todo este proceso tenemos que pensar en una causa, ¿sí? O sea, la hiperglicemia casi siempre tiene una causa específica, ya sea porque el paciente está séptico, porque el paciente tiene bajo peso, el paciente está prematuro. Siempre tenemos que buscar una causa, ¿listo? Ya lo segundo es que vamos a reducir la infusión de glucosa, es decir, le vamos a ajustar el flujo metabólico al paciente. De pronto tiene un flujo metabólico muy alto, se lo vamos a bajar un poquito, se lo vamos a ajustar dependiendo del paciente. ¿Listo? Entonces ajustar el flujo metabólico. Y ya si el paciente no mejora ni con las infusiones ni corrigiendo el flujo metabólico, pues lo que nosotros vamos a realizar es la insulinoterapia. Entonces se va a iniciar con un bolo de insulina que inicia en 0,05 unidades kilo. Entonces ese bolo se lo vamos a pasar en 15 minutos y lo vamos a monitorizar cada 30 a 60 minutos. Entonces si el paciente no mejora le vamos a subir 0,01, es decir, vamos de 0,05, 0,06 y así sucesivamente a ver cómo el neonato evoluciona de acuerdo a esto. Y pues ya ahí vamos mirando y titulando. La meta es llegar a unos 150 miligramos de decilitro. Nos mencionaban que el rango de seguridad está entre 70 y 150 miligramos sobre decilitro. Y dentro de las complicaciones, pues tenemos convulsiones, hemorragia intraventricular, detención de la función cardíaca, pulmonar
y problemas del crecimiento y desarrollo. Entonces esta sería una revisión rápida de hiperglicemia neonatal. Muchas gracias.